Todo el mundo quiere triunfar en la vida, tener éxito profesional, una vida financiera estable y una familia feliz. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a pagar el precio para lograr sus objetivos. En el programa de hoy aprenderemos a la luz de la Biblia principios que nos llevan para la acción en dirección a la victoria en todos los sentidos. ¿Quieres saber un poco más? Entonces quédate conmigo, está comenzando Fe para Hoy. Antes de continuar el programa de hoy, yo tengo aquí un regalo especial para ti. Esta revista titulada Marcadas por la Fe, en donde tú podrás encontrar la historia de 8 mujeres de la Biblia que vencieron las más grandes dificultades y pudieron tener fuerza de fe para seguir adelante en todas las circunstancias difíciles. Tú también puedes imitar esas historias, tú también puedes aprender de esas historias y saber cómo estas mujeres pudieron enfrentarse a esas situaciones con la ayuda poderosa de Dios. Entonces, ¿qué esperas? Solicita gratuitamente este estudio bíblico a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica o también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Y recuerda que al solicitar un estudio bíblico como este, te harás parte de la escuela bíblica más grande del mundo. Así es que no dudes, solicítalo en este momento. Leamos Proverbios capítulo 4, versículo 6. El texto dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. En 1992 se estrenó uno de los grandes éxitos del cine mundial de todos los tiempos, la película titulada El guardaespaldas, protagonizada por Kevin Costner y la cantante Whitney Houston, que debutaba como actriz en aquella época. La trama trataba sobre una famosa cantante amenazada de muerte y su guardaespaldas. El corazón, el centro de la película, es el romance entre esos dos protagonistas. La cantante se enamora del guardaespaldas y ambos viven una historia de amor. La que necesitaba protección amaba al que podía protegerla. Pero pastor, ¿en qué se asemeja esto al texto bíblico que acabamos de leer en Proverbios capítulo 4, versículo 6? Bueno, mira, en este Proverbios, David aconseja a su hijo Salomón a que ame a la sabiduría, pues la sabiduría iría a protegerlo. Hay una diferencia básica entre el guión de la película y el consejo davídico. En la película, aunque no hubiera un envolvimiento emocional, el guardaespaldas haría su trabajo de protección. En cambio, la sabiduría solo puede custodiar a alguien que la ama de verdad. El sentimiento viene antes de la protección. David, mi amigo, amiga, podía hablar de la protección de Dios con propiedad. Su vida estaba llena de situaciones peligrosas en las que podía ver claramente los brazos de Dios a su alrededor. David recibió protección, por ejemplo, contra los animales salvajes y contra el gigante Goliat. El hombre, según el corazón de Dios, sabía de dónde venían todas estas victorias contra enemigos más fuertes que él. David, hablando con el rey Saúl, dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Unos años después de este diálogo, David necesitó ser protegido por Dios debido a los ataques del propio rey Saúl, que estaba celoso. También recibió protección cuando fue perseguido por su hijo Absalón. David entendió lo de arriesgar la muerte y ser liberado por Dios. Por eso podía escribir: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
Y también en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. La protección que los hombres más necesitan está guardada con el Dios de la sabiduría. Si lo amas, recibirás de Él la liberación que necesitas en cada momento difícil de la vida. Leamos Proverbios capítulo 4, versículo 7. El texto dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Quiero compartirte una frase que apareció en una publicidad. La frase dice: lo que haces en la oscuridad es lo que te pone en la luz. No lo olvides. Esta frase se colocó al final de un video publicitario que trataba de la intensa rutina de entrenamiento del nadador Michael Phelps, que a sus 30 años de edad y con 22 medallas olímpicas es prácticamente imbatible. La intención del video era mostrar que el secreto del éxito está en las horas solitarias de preparación y sufrimiento. La revista VEA hizo un reportaje sobre la intensidad del entrenamiento del nadador. El artículo decía: en enero, Phelps se dirigió al Centro de Entrenamiento Olímpico de Estados Unidos para prepararse durante un mes. Nadaba entre 12.000 y 16.000 metros al día, combinando la rutina con ejercicios de pesas y cardio y sobre todo entrenamiento para la altura. La rutina normal de entrenamiento de Phelps incluía, además de las piscinas, el entrenamiento con pesas cada mañana y ejercicios específicos de preparación física, tanto dentro como fuera del agua. Nada que sea realmente valioso y duradero, mi querido amigo, amiga, se adquiere sin esfuerzo. Incluso la salvación, que es de gracia para nosotros, costó un esfuerzo sobrehumano de Jesucristo. En el proverbio de hoy, Salomón reproduce el consejo recibido de su padre, que lo incentivaba a pagar el precio de la sabiduría y el entendimiento. Algunas personas malinterpretan el texto bíblico que dice que Dios dio a Salomón sabiduría y conocimiento. No hubo un download divino de información y en segundos Salomón lo sabía todo sobre los diversos temas que escribía. Salomón tuvo que correr atrás del conocimiento. Elena de White nos ayuda a comprender mejor este tema. Salomón, dice ella, se interesó especialmente en la historia natural, pero sus investigaciones no se limitaron a un solo ramo del saber. Mediante un estudio diligente de todas las cosas creadas, animadas e inanimadas, obtuvo un concepto claro del Creador. Infelizmente, muchas personas aspiran a alcanzar altos niveles en el trabajo, en la escuela, en el deporte, pero no están dispuestas a pagar el precio del éxito. La dedicación al estudio, la renuncia al tiempo libre en nombre de la mejora, son precios que hay que pagar. Lo que hace que alguien logre sus objetivos, sean de la naturaleza que sean, no son la inteligencia ni las oportunidades. Lo que marca la vida de una persona victoriosa es su determinación. Esfuérzate y Dios te bendecirá. Continuemos leyendo algunos proverbios que nos van a continuar dando esos consejos para vencer frente a las circunstancias difíciles y así poder tener éxito. Proverbios capítulo 4, versículo 8 y versículo 9 dicen así: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Qué se podía esperar de un niño negro pobre que vivía en los Estados Unidos de América en los años 60? Con estas características y dentro de esta época, era de esperar que, como mínimo, la condición de pobreza y anonimato persistiera hasta su muerte. Pero no fue así como ocurrió con Berry Black.
Él creció en un hogar sin padre, viviendo con su madre soltera en un distrito de bajos recursos, de bajos ingresos en Baltimore, Maryland, en los años 50 y 60. En esa época, él asistió a escuelas simples, pero nunca descuidó la importancia de sus estudios. Al llegar a la edad adulta, se sintió llamado al ministerio pastoral. Hizo el curso de teología y se convirtió en pastor. Pero Dios tenía algo más para su devoto hijo. Barry Black se interesó por el ministerio de la capellanía militar e ingresó a la Marina de los Estados Unidos. Ascendió en el escalafón de la corporación hasta llegar al puesto de comandante de los capellanes de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, Dios tenía algo más para él. Black se convirtió en el primer hombre negro en ser capellán del Senado de los Estados Unidos, el puesto más alto que puede alcanzar un capellán militar. Tuvo la oportunidad de atender a presidentes como Bill Clinton y de estar al lado de personas famosas y poderosas de la nación. Además de estas posiciones sociales, también alcanzó altas cotas o niveles académicos. Black asistió al Oakwood College, la Universidad Andrews, a la North Carolina Central University, el Eastern Baptist Seminary, la South University y la United States International University. Mira todas las universidades por donde pasó Barry Black. Él ha cursado maestrías en divinidad, asesoramiento y administración y doctorados en ministerio y psicología. La revista Diálogo Universitario afirmó que la vida de Barry Black no es tanto una historia de buena fortuna como de devoción cristiana. Apoyo familiar y apoyo de la iglesia, asesoramiento y aperturas providenciales. Dios colocó a Barry Black en situaciones en las que se desarrollaría física, emocional, social y espiritualmente, en las que podría superar los prejuicios y tomar su posición a favor del cristianismo en general y el adventismo en particular. Lo que ocurrió en la vida del pastor Barry Black es una muestra de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que se entregan completamente a Él. Abraza la sabiduría, mi querido amigo y amiga. Abraza la sabiduría divina y te llevará a las alturas de la tierra. Continuando con los consejos del día de hoy, Proverbios capítulo 4, versículo 10 dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. En junio del año 2016, el título de la persona con más edad del mundo pasó de Susanna Mushat-Jones, estadounidense de 116 años, a la italiana Emma Morano Martinuzzi, también de 116 años, lógicamente porque la primera de ellas falleció. Brasil también tenía una candidata a la persona con más edad en el mundo, pero no fue reconocido internacionalmente. Ella fue nacida el 28 de febrero de 1880 en Varsovia, Polonia. Doña María Olivia llegó a Brasil a los 3 años de edad y fue registrada en el estado de Sao Paulo. No fue reconocida porque sus documentos originales se perdieron en un incendio. El proverbio que acabamos de leer establece una relación entre la longevidad y la obediencia a los padres. No es la primera vez, ni será la última, que Salomón relaciona la larga vida con una buena relación con los padres. Él hablaba con firmeza porque él vivía esa realidad. Salomón no es el único profeta canónico que repite esta verdad. Muchos escritores bíblicos proclaman esta enseñanza. El apóstol Pablo es uno de ellos. Haciendo referencia al 5º mandamiento, escribió a los efesios diciendo: Hijos míos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este texto se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. La forma bíblica de enfatizar un tema es repetirlo. Así que Dios nos está diciendo a ti y a mí: sigue lo que tus padres te aconsejan, respétalos y ámalos con todas tus fuerzas. Este tema debe recibir entonces una atención muy especial por parte de los adolescentes y los jóvenes. Es cierto que para ser la persona con más edad del mundo hay muchos otros factores, como factores genéticos implicados allí, pero es promesa bíblica que vivirás mucho más de lo que podrías vivir si no hicieras tu parte honrando a tus padres. Además de la implicación en la duración de la vida, el respeto a los padres también tiene consecuencias relacionadas con la salvación. Sin duda, el libro de Proverbios nos está dando grandes consejos. Leamos ahora Proverbios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. El texto dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Yo crecí en la iglesia participando en el club de conquistadores, y una de las cosas que nos gustaba hacer era ir siempre de excursión. Sin embargo, nuestro líder siempre nos guiaba para que siguiéramos los senderos que ya habían sido elaborados, que ya habían sido hechos, sin aventurarnos nunca por caminos que aún no habían sido recorridos, porque eso podría ser muy peligroso. El camino existente indicaba que otras personas ya habían pasado por ahí, lo que era un indicio de que era un camino seguro. En el proverbio de hoy, el sabio Salomón utiliza la metáfora del camino. Es un camino estrecho, pero abierto porque otras personas ya lo han recorrido. Lo que Salomón está sugiriendo es que aquellos que quieren hacer bien su camino necesitan caminar por la senda que ya ha sido abierta por Dios y seguida por los santos hombres del pasado. Estos caminos tienen una característica: la rectitud. En el lenguaje de la sabiduría, esto significa que el camino será moral y prácticamente correcto. No basta con saber lo que es correcto, es necesario practicarlo. El conocimiento teórico no es suficiente para el ideal de Dios. El profeta Daniel y sus 3 amigos son un buen ejemplo de personas que tenían un profundo conocimiento bíblico, pero no se quedaron allí. La Biblia dice que ellos fueron clasificados entre los muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Eso está registrado en Daniel capítulo 1, versículo 4. Pero no solo eso, la Biblia sigue describiéndolos así en el versículo 20. El texto dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estos jóvenes hebreos también se dedicaron al estudio de temas distintos a los bíblicos. Como los jóvenes hebreos cautivos en Babilonia, debemos también dedicarnos al estudio de la ciencia, la filosofía y otras materias que amplíen nuestros conocimientos generales. Es cierto que la vida moderna está muy llena de compromisos, pero si nos organizamos y aprovechamos los pequeños momentos libres, conseguiremos leer mucho más. Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza, el origen humilde
o las condiciones desfavorables, pero atesórense los momentos, unos pocos momentos aquí y unos pocos allí, que podrían desperdiciarse en charlas sin objetivo. Las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama, el tiempo que pasamos viajando en los tranvías o el tren o esperando en la estación, los momentos que pasamos en espera de la comida o de aquellos que llegan tarde a una cita. Si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente, ¿cuánto podría realizarse? Un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuidadosa economía del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para casi cualquier posición de influencia y utilidad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 279. El cristiano debe ser un ejemplo de persona que se aplica a la lectura y al estudio. Dios promete que nos ayudará a desarrollar nuestra capacidad intelectual, pero Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Depende de nosotros aceptar el consejo del apóstol Pablo. Apliquémonos a la lectura y Dios hará su parte para aumentar nuestra capacidad mental. Escojamos entonces bien lo que leemos y dediquémonos cada vez más a esta práctica tan beneficiosa. Leamos ahora Proverbios capítulo 4, versículo 13. El texto bíblico dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. La biología, mis amigos, es la ciencia que estudia la vida. Es una ciencia muy importante para el desarrollo de la humanidad y ha avanzado mucho en los últimos siglos. Sin embargo, incluso con todos los avances, hay una cuestión crucial que los biólogos aún no han podido resolver: la definición de la vida. No existe un concepto único y no hay consenso entre los biólogos sobre lo que realmente es la vida. Hay una serie de características que se utilizan para clasificar a un ser vivo, pero incluso estas están sujetas a divergencia entre los científicos. El proverbio de hoy no define lo que es la vida, pero nos dice de qué depende desde el punto de vista de la espiritualidad humana. El padre que le da el proverbio a su hijo utiliza 3 mandatos para animar a su hijo a permanecer en el camino correcto y a conservar su vida. El primer imperativo es apegarse. La palabra original también podría haber sido traducida como sujetarse. El significado es aferrarse a la sabiduría divina. El sentido del verbo aferrarse en el original es el mismo que utilizó Moisés para hablar del faraón que no quería dejar salir al pueblo hebreo de Egipto. Sería la idea obstinada de no dejar pasar la instrucción divina. Es como si un atleta se aferra a su dieta y plan de entrenamiento. Si se ajusta a ese plan en la medida de lo posible, el atleta puede correr libremente el día de la carrera sin obstáculos físicos para su victoria. La segunda orden de David a Salomón es: no la abandones. La idea original es el acto de abandonar una actividad importante. El profeta Ezequiel escribió un texto que nos ayuda a entender mejor esta recomendación. En su libro Ezequiel capítulo 18 versículos 26 y 27 dice lo siguiente: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. El consejo aquí es perseverar en la actividad de tener más y más sabiduría divina. El tercer imperativo que está en Proverbios capítulo 4, versículo 13, es guárdalo. Él sugiere el cuidado que debemos tener para mantener la sabiduría divina dentro de nosotros, alojado en lo más profundo de nuestros corazones, protegiéndola de ser contaminada con las mentiras de Satanás.
El resultado de atender a estos tres imperativos es la vida. No solo en el sentido terrenal de la palabra, sino especialmente en el sentido eterno. La biología seguirá buscando una definición de la vida, pero tú y yo ya tenemos la fórmula para mantenerla con nosotros. Aférrate, no la abandones y guarda la palabra de Dios en tu corazón. La vida que es Jesucristo estará contigo para siempre. Recuerda, este es el secreto para tener fe y fuerza para vencer en la vida. Que Dios te bendiga.